En el marco de la pandemia que estamos viviendo, decidimos hacer un informe, el cual presenta un relevamiento de la situación en Villa 15, el barrio Santander y el núcleo habitacional transitorio Avenida del Trabajo de la Comuna 8 de la ciudad. Este informe tiene como principal fin contribuir a la producción de información sobre las consecuencias del COVID-19 que sufren las personas que habitan estos barrios populares. El primer eje trata el aumento de la demanda en los comedores y merenderos. Al respecto, los referentes y referentas barriales nos comentaron que el aislamiento social obligatorio provocó que muchas familias perdieran sus fuentes de ingresos, y por esto familias que nunca habían necesitado concurrir al comedor comenzaron a solicitar vacantes hasta que finalicen las medidas de aislamiento y puedan volver a trabajar. Esto se traduce en un incremento en la demanda. Estos comedores cuentan con alimentos frescos y secos que entrega el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero las raciones son insuficientes. En cuanto a esta situación, recibimos consultas por la necesidad de aumento de raciones que tramitamos y logramos que se aumenten en algunos casos. Pero aún hay muchos otros comedores y merenderos que lo siguen reclamando y se necesitan respuestas de forma urgente. Además, este trabajo de los comedores en general se complementa con las ollas populares. Esta actividad resulta fundamental para garantizar el plato de comida, especialmente en los fines de semana, cuando la mayoría de los comedores y merenderos del barrio no ofrecen alimentos. También destacamos que en el barrio no se brinda la suficiente información sobre las medidas de prevención para evitar la transmisión del virus y cuidarse en los comedores. Elementos de cuidado, de higiene y de prevención son adquiridos por los propios trabajadores. Pese a estos reclamos, el gobierno de la ciudad no ha brindado estos elementos. Esta crisis a su vez visibiliza el liderazgo de las mujeres, de las adolescentes y de otras identidades feminizadas en las acciones llevadas a cabo frente al COVID-19. Es por esto que las respuestas estatales para contener la pandemia deben adoptar una dimensión de género. El eje habla sobre la pérdida de las actividades laborales. La demanda en los comedores y merenderos aumentó exponencialmente como consecuencia de la pérdida de actividades laborales. La mayoría de las personas que no están cobrando sus salarios habituales son quienes trabajan en la construcción, quienes hacen changas y también las mujeres que trabajan en casas particulares. Este contexto informal facilita las prácticas abusivas por parte de los empleadores. La crisis sanitaria también impacta en trabajadores que cuentan con un empleo registrado. En este sentido, los referentes y referentas señalan que personas que tienen una relación laboral formal fueron amenazadas por sus empleadores para concurrir a sus lugares de trabajo a desempeñar tareas no esenciales, bajo el pretexto de que no cobrarían su salario. Por su parte, SEGIP recibió consultas legales de trabajadores de la construcción y de trabajadoras de casa de familia, que denuncian el incumplimiento de la prohibición de despidos por parte de sus empleadores. El tercer eje aborda el acceso al hábitat adecuado, particularmente sobre la vivienda digna y los servicios esenciales. En estos barrios, tanto las medidas de aislamiento social como las de higiene y saneamiento destinadas a evitar la transmisión del virus resultan insuficientes si no se aseguran las condiciones materiales adecuadas, ya que hablamos de poblaciones que viven en condiciones de hacinamiento crítico, sin acceso al agua potable y otros servicios esenciales, situación que se ve agravada por el contexto de pandemia actual. Además, esta situación impide cumplir de manera estricta el aislamiento, lo que provoca que las personas no permanezcan en sus hogares y se incremente la posibilidad de transmisión. Por otro lado, la caída en la actividad del mercado informal y las pérdidas de puestos de trabajo impactan en quienes alquilan, que enfrentan grandes dificultades para poder pagar sus alquileres. Esta situación generó serios conflictos entre locadores y locatarios informales. En este contexto, SEGIP recibió consultas legales sobre amenazas e intentos de desalojos. Si bien a través de los decretos de necesidad y urgencia se establece que hasta el 30 de septiembre de este año se congelan los precios de los alquileres y se suspendan los desalojos por falta de pago, en los barrios populares la locación de habitaciones se produce en un marco de informalidad. A su vez, la falta de pago de alquileres genera dificultades para quienes alquilan habitaciones o viviendas en el barrio, ya que resulta su única o principal fuente de ingresos. En lo que respecta al acceso al agua, muchas familias no cuentan con un acceso formal al agua potable segura. En este contexto, se hace imposible cumplir con la recomendación del correcto lavado de manos y las condiciones de higiene necesarias para evitar la transmisión del virus. Este eje trata el aumento de la violencia doméstica. Las medidas de aislamiento social obligatorio implican que las personas deban pasar todo el tiempo en sus hogares. Para las mujeres, adolescentes, travestis y trans que atraviesan situaciones de violencia doméstica y conviven con el agresor, el aislamiento las expone a fuertes riesgos para su integridad física y las aleja de las redes de contención familiares y comunitarias. En Villa 15, según el testimonio de referentas, desde que se dictaron las medidas de aislamiento social obligatorio se identificó un aumento de casos. Frente a esto se construyen redes en el territorio para poder brindar contención y acompañamiento en el proceso de realizar una denuncia. Además, consideran que las mujeres enfrentan mayores dificultades para ir a realizar la denuncia.
No siempre se conoce la excepción dispuesta por el Gobierno Nacional para quienes tengan que recurrir a la Oficina de Violencia Doméstica o a otros espacios para denunciar. Los centros de salud y acción comunitaria continúan funcionando en su horario habitual y ante el aumento de consultas implementaron el sistema triage. Es un sistema sanitario de selección y clasificación de pacientes, de acuerdo a criterios de urgencia para evitar la permanencia y reunión de pacientes en espera, siendo prioridad los pacientes febriles. La información brindada por la Defensoría del Pueblo indica que cuando las personas tienen síntomas de COVID se procede a aislarlas en consultorios y se comunica al Hospital Santo Yani para que gestionen el traslado. Según los datos del Ministerio de Salud de la ciudad, a la fecha hay casi 13.000 casos confirmados de COVID en las villas de la ciudad y más de 1.500 en Villa 15, donde trabajamos. Podemos concluir que las medidas estatales decretadas a nivel nacional y local, tanto en materia sanitaria para la prevención y control del virus, como aquellas sociales dirigidas a conservar los puestos laborales y evitar desalojos, requieren adecuaciones para su efectiva implementación en villas. De lo contrario, resultan solo medidas formales que no tienen efectos reales en estos barrios. También se requieren respuestas urgentes por parte del Gobierno de la ciudad en articulación con el Estado Nacional, para garantizar las prestaciones sociales necesarias, el acceso al agua potable y para fortalecer y ampliar la asistencia alimentaria. Me gustaría destacar que desde que comenzó el aislamiento social obligatorio, CEGIP brinda atención legal gratuita de manera remota. Continúa recibiendo consultas a través del correo electrónico, las redes sociales, WhatsApp y fundamentalmente a través del contacto con las referentas barriales. De acuerdo con el relevamiento realizado, las temáticas más consultadas desde fines de marzo corresponden a temas de vivienda y hábitat. Esto significa una diferencia con respecto a las consultas más recurrentes antes de la vigencia de las medidas de aislamiento social obligatorio.